Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy iniciaremos un nuevo capítulo, el capítulo 2, titulado De Dios y la Santa Trinidad. Estudiaremos las secciones 1 y 2. La sección 1 dice así: Hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. La sección 2 dice: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él son debidas toda adoración, servicio y obediencia que a Él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. Estas secciones de la confesión nos enseñan, primero, que hay un solo Dios vivo y verdadero. Segundo, que Él es espíritu. Tercero, que Él posee ciertos atributos perfectos que son incomunicables. Cuarto, que Él posee ciertos atributos perfectos que son comunicables. Y quinto, que Él no depende de ninguna cosa creada, sino que es absolutamente independiente de y soberano sobre todo. Las Escrituras dicen: cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. También se declara en esta misma carta que la fe es la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La doctrina de Dios comienza por ende con la afirmación que Dios es. Y las Escrituras nos informan, todo testifica de la veracidad y de esta afirmación. ¿Qué más declaran los cielos? ¿Qué más demuestran los firmamentos? Salmo 19. Algunos buscarían probar la existencia de Dios como si la evidencia fuera difícil de encontrar. Sería más apropiado decir que la evidencia es imposible de encontrar cuando uno está muerto en sus delitos y pecados. Pero es imposible escaparse de la evidencia cuando uno ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y en nuestra discusión del capítulo 10 descubriremos cómo es que los cristianos no tienen tal dificultad. Por estas razones no creemos que deberíamos intentar probar que Dios existe, como nos lo hace recordar nuestro texto, Hebreos 11:6. No podemos venir a Dios hasta que podamos creer que Él es. Cuando hablamos de que Dios es espíritu puro, nos referimos a que no tiene un cuerpo como los hombres. Dios es espíritu, dijo Jesús en Juan 4:24. Cito a Hodge:
Cuando las Escrituras, en condescendencia con nuestra debilidad, expresan el hecho de que Dios escucha diciendo que tiene oído o que ejerce su poder atribuyéndole una mano, evidentemente hablan metafóricamente, porque en el caso de los hombres las facultades espirituales se ejercen por medio de órganos corporales. Cuando hablan de su arrepentimiento, de su lamento o sus celos, esto también es lenguaje metafórico que nos enseña que Él actúa hacia nosotros como lo haría un hombre al agitarse por tales pasiones. Fin de la cita. Como Dios es espíritu puro, no se ve sujeto a ninguna limitación. No hay lugar del cual Dios esté ausente. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmo 139, 7, 8. Por otra parte, se debe enfatizar que en cualquier sitio que pudiera estar el hombre, en ese lugar está presente no solo una parte de Dios, sino Dios mismo en toda su gloria y majestad. Cuando decimos que Dios es omnipresente, estamos afirmando que el entero o completo e infinito Dios se puede encontrar en todo lugar a la misma vez. Dios también es infinito en su omnipotencia, es decir, tiene la habilidad ilimitada de hacer todo lo que por su buena voluntad quiera hacer. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Deuteronomio 4:35. Dios ha predestinado todas las cosas, no solo porque puede, sino que realmente hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. Él es, repetimos, omnisciente e infinito en conocimiento. Su entendimiento es infinito, Salmo 147:5. Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no haya sabido todo. Él conoce y siempre ha conocido el futuro, así como conoce el pasado. Te declararé cosas desde hace tiempo, te las di a conocer antes que sucedieran. Isaías 48:5. Nosotros conocemos las cosas mediatamente, Dios las conoce inmediatamente, no por causa de ni por medio de los sentidos. Conocemos las cosas sucesivamente, una tras otra, pero Dios conoce todo en una sola vista panorámica y comprensiva. Conocemos en parte, pero el conocimiento de Dios es exhaustivamente completo. Conocemos como criaturas humildes, Él conoce como creador excelso. Su conocimiento está a un nivel totalmente separado del nuestro. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo, dice el Salmo 139:6. Como dijo Pablo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Romanos 11, del 33 al 36. ¿Quién puede poseer dentro de los límites de su mente creada la órbita de los pensamientos de Dios? ¿Quién siquiera puede entender un solo aspecto de la verdad como Dios la entiende? Aun cuando llegamos a conocer la verdad, tenemos que confesar en todo punto que hay dentro de lo que conocemos una profundidad, un elemento de misterio, la cual está más allá de nosotros. Todo entendimiento correcto de la revelación de Dios requiere que nos arrodillemos maravillados y que adoremos a Dios, que es el único que puede entender completamente. Y finalmente, Dios es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. No hay ni la sombra de cambio en Él. Él es en todo aspecto exactamente lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es decir, que estas cualidades le pertenecen a Dios, le estamos atribuyendo tales cualidades. Por consiguiente, las llamamos sus atributos. Y los atributos mencionados arriba se denominan incomunicables porque le pertenecen solamente a Dios y no pueden ser comunicados por Dios a sus criaturas. Es la posesión de estos atributos,
eternidad, infinidad e inmutabilidad la que distingue a Dios de los demás. También hay, sin embargo, atributos comunicables. Esto significa que Dios no solo tiene cualidades que no comparte con ninguno, sino que también tiene cualidades que en alguna medida otorga a las criaturas que Él escoge. Así que Dios tiene ser, Éxodo 3:14, sabiduría, Salmo 147:5, poder, Apocalipsis 4:8, santidad, Apocalipsis 15:4, justicia, bondad y verdad, Éxodo 34:6-7. Pero también algunas criaturas, es decir, los hombres y ángeles, en cierta medida demuestran estas cualidades. Dios contiene todas estas cualidades en un grado ilimitado. Las criaturas que poseen tales cualidades las poseen solo en forma limitada. Esto se puede comprender por medio de una ilustración. Sostenga un espejo delante de usted. Verá una imagen de usted mismo. Ahora observe, todas las cualidades que le pertenecen y que usted y su imagen tienen en común realmente no son las mismas en absoluto, pues usted es de verdad y su imagen no lo es. Usted existe a un nivel totalmente distinto a su imagen. Las cualidades que le pertenecen a su imagen en el espejo solo son una reflexión de las suyas. Hay una dimensión que le pertenece a sus atributos que no le pertenece a los de su imagen. Así es con Dios. Todos los atributos de Dios poseen ese nivel más alto de existencia gloriosa y perfecta que no poseen los atributos de la criatura. La sabiduría que le pertenece a Dios y el poder, la santidad, la justicia, es sabiduría infinita, eterna e inmutable. Sin embargo, nuestra sabiduría es finita, temporal y mutable. En el mejor de los casos, es un mero reflejo de la de Dios. Así que tenemos que recordar siempre, al hablar de los atributos comunicables de Dios, que no queremos comunicar la idea de que el hombre esté al mismo nivel que Dios en algo. Dios es el gran original. Todo lo demás, de alguna forma u otra, es un mero reflejo de Él. Tan simple es esta gran realidad, pero rara vez vemos que el hombre la capte consistentemente en su pensamiento, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, Hechos 17:25, como si alguien pudiera hacer algo que lo beneficiara, Job 22:2. ¿No es perfectamente evidente que la criatura nunca podría aspirar a algo más excelente que el reflejar a Dios como su imagen? ¿Cómo puede una imagen añadirle algo a lo que refleja? La verdad inevitable es que solo Dios es de por sí realmente algo, y el hombre, como cualquier otra criatura, es de por sí nada, pues depende completamente de Dios. Como solo Dios existe de forma independiente, ¿no es evidente también que Él tiene dominio sobre ellos para hacer por ellos, para ellos o a ellos todo lo que Él desee? Como si alguien cuyo mismo ser es de Dios pudiera hacer algo que Dios no hubiera determinado que fuera hecho. Incluso la maldad existe porque es la buena voluntad de Dios permitirla, para que por medio de ella se cumpla su propósito. Isaías 45:7. Sin embargo, esto entra en el rango de los decretos de Dios, los cuales veremos en el próximo capítulo. Oremos para terminar. Padre, qué gran Dios eres tú. Te agradecemos porque eres nuestro Dios, porque estás vivo y eres verdadero. Qué hermosos y gloriosos son tus atributos. Gracias porque nos has hecho a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a reflejarla por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, reconocemos tu soberanía y nos sometemos a ella porque eres bueno, misericordioso y justo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.